Cordial saludo. Mi nombre es Julián Duque Salgado, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Distancias, UNAD. Presento a ustedes mi documento de identidad. Este video es elaborado para el curso de Física Electrónica y trata de la tarea número 2, Fundamentos de Circuitos Semiconductores y Señal AC. Entonces, primero que todo, ¿qué es el periodo señal AC? Se conoce como periodo el tiempo que demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle o entre nodo y nodo. Pues aquí podemos observar el periodo. Si nosotros cerramos esta punta con esta punta, nos da una circunferencia de 360 grados. Al extenderla nos da lo que significa periodo. El periodo es lo inverso a la frecuencia y matemáticamente se puede representar por medio de la siguiente fórmula. T, que es lo que representa el periodo, igual a 1 sobre F, que es la frecuencia. La unidad de medida del periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T. ¿Qué es la frecuencia? Señal AC. Es el número de ciclos que se produce en una unidad de tiempo. Ciclo sobre segundo igual a Hertz, se representa como Hz. La frecuencia es la inversa del periodo. Si en producirse un ciclo se tarda t segundos, en un segundo se producirán f ciclos. Es decir, f igual a 1 sobre t. Aquí vemos en la gráfica, en un tiempo de segundo, cuántas frecuencias pueden haber. La frecuencia de Ca es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal de corriente alterna. Dicho de otra forma, la frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. Entonces la gráfica nos lo representa mucho mejor de qué equivale a una frecuencia. La unidad de medida se mide en hercios, una unidad internacional de medida donde un hercio es igual a un ciclo por segundo. Fase y amplitud. Decimos que la fase es el ángulo con respecto a un punto de referencia. Expresa también tiempos en función de la frecuencia angular. Por ejemplo, para medir el desplazamiento entre dos señales o entre dos eventos de una misma señal. El ángulo de fase o fase de una señal se refiere a su desplazamiento hacia la derecha o a la izquierda con respecto a la referencia. Se mide en grados o radianes. La amplitud de la señal se refiere al valor máximo que ésta alcanza. Es la distancia máxima entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio. Amplitud de pico es el valor máximo que tiene una señal considerada desde el valor cero. Aquí la podemos observar. La amplitud pico a pico, que viene siendo desde esta cresta hasta esta. ¿Sí? La media la tenemos acá. Y el periodo, que es lo que ya les había explicado anteriormente. ¿Qué es el calor producido por la corriente alterna? Si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido al choque que sufren con las moléculas del conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. La cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica depende directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente, del tiempo que ésta circula por el conductor y de la resistencia que opone el mismo al paso de la corriente. Aquí nos lo explica la gráfica.
Matemáticamente se expresa como Q igual a I al cuadrado por R por T, donde Q es la energía calorífica producida por la corriente. I es la intensidad de la corriente que circula y se mide en amperios. R es la resistencia eléctrica del conductor y se mide en ohmios. Tiempo, el cual se mide en segundos. Mediante la ley de Joule, podemos determinar la cantidad de calor que es capaz de entregar una resistencia. Esta cantidad de calor dependerá de la intensidad de corriente y por ella circule y de la cantidad de tiempo que esté conectada. Luego podemos enunciar la ley de Joule diciendo que la cantidad de calor desprendido por una resistencia es directamente proporcional a la intensidad de corriente, a la diferencia de potencial y al tiempo. La pregunta problematizadora que me correspondió fue la del estudiante número 4, la cual dice: ¿cuál es la diferencia fundamental entre valor medio y eficaz de una señal AC? Entonces se llama valor medio a una tensión o corriente alterna a la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos. Mientras que el valor eficaz de una corriente alterna es el valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna, al aplicarle sobre una misma resistencia. Es decir, se conoce el valor máximo de una corriente alterna. Entonces aquí tenemos el valor pico, el valor promedio, el valor pico a pico y el valor eficaz. Aquí lo tenemos acá. Esta es la bibliografía en la cual se consultó para desarrollar el presente video. Por su atención, muchísimas gracias.